Lunes 6 de enero del año 2025. Un placer estar de retorno en sus casas. Me permitan presentarles el discurso presidencial. Puta madre, no tiene límites, sí, no tiene límites ni atajo el presidente Arce. Hay que hacer una distinción. Él está celebrando los 200 años de la creación de la República de Bolivia. Creación de la República de Bolivia. Yo lo veo bien que se vaya preparando el país para agosto, pero recordarles que el año 1810, en febrero, nosotros los cruceños, hay otros departamentos que llegaron, los 5 departamentos, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, llegamos siendo libres. Y nosotros vamos a festejar, vamos a celebrar y vamos a acompañar nuestro bicentenario en febrero de 1810, 14 de febrero de 1810. Nosotros vamos a ir a festejar una vez festejemos nuestra libertad, vamos a pensar en el festejo patrio el festejo de la República. Yo quiero comenzar a cuestionar desde el primer día, porque me parece importante, y comenzar a cuestionarles a los candidatos a la presidencia, que son varios, y los escucho hablar de un montón de cosas, pero no cierran nada. Les pregunto, ¿qué van a hacer con los departamentos? Es que les voy a dar un recordatorio a los señores que están de candidatos del centro, de la izquierda, de la derecha, de la ultraderecha, lo que ustedes quieran. ¿Se han dado cuenta ustedes de que los departamentos, La Paz, voy a ir así por abajo, La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, 5 departamentos, crearon la República de Bolivia y ahora todos creen que los departamentos deben someterse a la República y que lo que tienen los departamentos es de beneficio exclusivo o mayoritario del Estado Nacional? Cuando Santa Cruz fue a acordar con otros 4 departamentos la creación de la República de Bolivia, que no se sabía ni su nombre siquiera. Yo quiero recordarles que nosotros entramos al país teniendo Mutún, teniendo las tierras bajas del este, teniendo la Gaiba, las piedras semipreciosas, teniendo las salinas que decían en esa época, porque tenemos salinas o salares, tenemos aquí. Teníamos una salida que ya se hablaba en esa época, la salida al mar por acá, por el otro lado, por Tamengo. Y Potosí tenía para darle al país plata, estaño, tenía el litio. No se hablaba del litio, pero lo tenía. Estaba ahí. Y Cochabamba tenía lo suyo. Tenía petróleo. Santa Cruz tenía petróleo. Chuquisaca tenía petróleo. Tenían gas. No se lo había descubierto, no importa. Pero estaban ahí. Porque no es que después de que cumplimos, nos fundamos el país, vino alguien, le metió petróleo al piso o le metió gas al piso. O le dio a Potosí oro. No, oro había en La Paz. Lo tenían los paseños antes. Y tenían otras minas y tenían otros minerales. Y tenían un montón de cosas. Y los chuquisaqueños, como les dije, tenían gas, y resulta que el país se aprovecha de ellos y no los toma en cuenta. Y ahora está peleándose como la última chance para Potosí, el litio, y los potosinos siguen diciendo, no vamos a permitir que se haga nada si no definimos primero la ley del litio. No. Vayan a pelear por regalías por el litio, y peleen por regalías por estaño, y peleen por regalías por todo lo que haya de recursos no renovables. Peleen por regalías de recursos no renovables. Y los interpelo a toditos, porque ninguno hasta el día de hoy, 6 de enero del año 2025, hasta el día de hoy, nunca. Nadie. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Jaime Dum, Arce Catacora, peor pues, ¿no? Arce Catacora, Carlos Mesa, ninguno habla. ¿Con qué llegamos al país? ¿Qué aportamos al país? Y me parece a mí que es fundamental. ¿Cómo no va a ser fundamental? ¿Hasta cuándo va a seguir el Estado Nacional chupándonos a todos y sacándonos todo? Potosí todavía tiene, y se va a acabar eso, porque en algún momento se va a acabar, como se va a acabar el litio, y de nuevo van a pensar ¿qué tenemos? Para que no ocurra eso, hay que plantear a los 200 años, dense cuenta los bolivianos, dense cuenta que antes de ser Bolivia eran La Paz, eran Chuquisaca, eran Potosí, eran Cochabamba y éramos Santa Cruz. Antes de ser Bolivia. No solamente nosotros, los otros también. Llegaron libres. No nos olvidemos eso. Llegaron libres. Y si llegaron libres, significa que su aporte al país
es más grande del aporte que el país ha hecho para con los departamentos. Más grande que el aporte que el país ha hecho a los departamentos. ¿Cuál es el gran aporte del país a los departamentos? Ninguno. Entonces, como hace rato lo vengo pensando y lo he escrito y lo he dicho y cuando lo digo, la miro a la gente como diciendo, ¿cuál es el gran beneficio de Santa Cruz? Ni siquiera regalías por el Mutún. Y yo me pregunto, ¿por qué no va a haber regalías por el Mutún si hay recursos no renovables? Si hay regalías por el gas y por el petróleo, que es un recurso no renovable. Cuando me demuestren cuál es la lógica del por qué los unos sí y los otros no, entonces vamos a estar más o menos nos vamos a entender entre nosotros. Me niego a seguir la corriente y a preguntarle a los candidatos políticos qué es lo que... ¿Y cómo va a solucionar cuando sea presidente el problema de la salud? Sí, eso importa, claro que importa. Es más, yo le daría a los gobiernos simplemente la responsabilidad de salud y educación. La responsabilidad fundamental, la defensa del territorio nacional, eso también, y algunas otras cosas. Lo estamos diciendo en el primer programa del año. ¿Se atreven a hacer, y si hay petróleo y gas, por qué no puede haber Mutún? También con regalía. Para mí, 25% de ser posible. Y el otro 25% para repartirlo equitativamente, se reparte entre los otros 8 departamentos en partes iguales. Y el Estado se queda con el 50% y nos quedamos con el 50% de la distribución de regalías. Y el pacto fiscal es otro asunto, porque el pacto fiscal tiene referencia directa a lo coparticipable como impuesto. El IVA, el IT, el impuesto a las transacciones, el impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera, que creo que se juntan 7. Esos van a coparticipar. ¿Por qué? Porque también se genera aquí. Todo eso hay que discutirlo de nuevo. 200 años dan para barajar y repartir de nuevo. Que va a ser difícil, va a ser difícil. Que se van a enojar conmigo, se van a enojar conmigo. Que me van a putear. Por supuesto me van a putear. Yo con todo gusto acepto las puteadas. Pero vénganse con argumentos. Pues yo tengo argumentos. Y lo vengo trabajando hace rato. Y este parate me ha servido para darme cuenta que es posible. Que es posible hacer un mejor país. Hay que hacer otra vez el intento de hacer un mejor país. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Nadie dijo que va a ser fácil. Pero para eso estamos y para eso vamos a estar. Y creo que va a valer la pena.